saludamos una vez más en el amor de Jesús para compartir en este día también una hermosa reflexión de la palabra de Dios. Estaremos compartiendo en esta ocasión sobre el poder de un sueño, el poder de un sueño. Y para eso estaremos hablando, basándonos en la vida de José, que es una vida impresionante, realmente marcada por hechos muy fuertes que le tocaron vivir. Sin embargo, precisamente aquel hombre que fue apodado como el soñador llegó a coronar los sueños gracias a su perseverancia, a su fe, a su fidelidad y sobre todo a la promesa que siempre se va a cumplir de parte de Dios. Déjenme dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 6 hacia adelante. Versículo 5 hacia adelante. Dice así la palabra de Dios: Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué importante es que nosotros podamos tener un sueño de parte de Dios. Los sueños son la revelación que Dios nos da de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere usarnos en el futuro, a mediano y largo plazo, de lo que el Señor ve en nosotros, lo que Él puede hacer. Es la revelación del corazón de Dios hacia nosotros. Y qué lindo, hermanos, es cuando nosotros podemos tener un sueño de parte de Dios. Qué lindo es cuando vemos a los jóvenes, aún a los ancianos, aún a los adolescentes, llenos de sueños. Cuando vemos a una persona con sueños, sabemos que hay futuro, sabemos que hay una generación con futuro. Cuando vemos a una juventud carente de sueños, a una persona carente de sueños, estamos viendo prácticamente la culminación de su vida, porque una persona nunca debe dejar de soñar, sobre todo los que estamos en Cristo. Los sueños son un lenguaje, son una manera que Dios utiliza a través del Espíritu para que nosotros podamos encaminar nuestras vidas hacia el propósito de Dios. El mundo es de los soñadores. Gracias a los soñadores tenemos el resultado de los grandes inventos que el día de hoy podamos gozar todos, ¿verdad? Si no hubiese existido alguien que se atreviera a soñar que algo podría volar como los aviones, el día de hoy no gozaríamos de esa bendición. Si no hubiésemos tenido un Edison que hubiese soñado con la luz, no hubiésemos tenido la luz eléctrica, y cuánto eso ha beneficiado. Si no hubiésemos tenido un Von Braun que pudiera soñar que algo podía salir hacia el espacio como los cohetes, no contaríamos con esa gran herramienta. Es cierto, ¿no? Todo lo que vemos ha sido hecho gracias a los grandes soñadores. Y por supuesto, el más grande de todos ellos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien vio una iglesia redimida por su sangre, quien vio una iglesia restaurada por su poder. Así que el mundo a lo largo de la historia ha sido hecho y ejecutado por los grandes soñadores, que siempre han sido víctimas de burlas, que siempre han sido víctimas de acoso, de críticas. Por ejemplo, Alejandro Graham Bell, aquel que inventó el teléfono, fue ridiculizado, ¿no?, en su tiempo. Cada uno de aquellos que inventaron determinada tecnología en su momento fue criticado, en su momento fue víctima de bullying, de burla y de menosprecio incluso. Pero gracias a los soñadores el mundo ha avanzado.
Gracias a los soñadores el mundo ha alcanzado a llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Y podemos ver que Dios tiene grandes propósitos, grandes sueños para cada uno de sus hijos. Y queremos ver a través de la vida de José cómo Dios se glorifica a través de los grandes soñadores. Y tenemos en la Biblia pues muchísimo de ellos, pero a quien se le reconoce con ese apelativo precisamente es a José. Ese gran muchacho que es cuando solo tenía 17 años o de repente 15 o 16, empezó a recibir de parte de Dios sueños que cuando él comenzó a contarlo a sus hermanos, despertaron en ellos envidia, celos e incluso lo llegaron a aborrecer e incluso quisieron asesinarlo a causa de sus sueños. Pero te quiero decir, estimado hermano, estimado amigo, que nos escuchas, que nuestros sueños nos van a llevar por un largo camino que no va a ser sencillo, por un largo camino que muchas veces va a tener sus propios costos. Va a tener sus costos de que mucha gente no creerá en nuestros sueños, mucha gente se burlará de los sueños que nosotros podemos tener, pero si Dios te ha dado ese sueño, ten la severidad, la seguridad de que Dios hará posible que esos sueños se hagan una realidad. En algún momento de la historia, cuando estaban ya inaugurando ese hermoso lugar de recreación para los niños a nivel mundial llamado Walt Disney, alguien que estaba dirigiendo el momento de la inauguración dijo en el discurso: nos hubiese gustado que Walt Disney estuviera presente para ver este hermoso lugar de diversiones, este hermoso centro de recreación, a lo cual fue interrumpido inmediatamente por su esposa, y su esposa dijo con una voz llena de convicción: mi esposo, disculpen señores, pero mi esposo sí lo vio, y gracias a que él lo vio, ahora ustedes lo pueden ver. Eso es lo que hace un soñador, ¿verdad? Algo que va a trascender aún a su vida, va a trascender aún a su época. Cosas que otros no vieron, él sí puede ver. Y esos son los soñadores. Son aquellos que se anticipan a ver cosas que otros no miran. Son aquellos que ven oportunidades donde otros no pueden ver más que obstáculos. Entonces, nuestro camino hacia alcanzar nuestros sueños no va a ser nada sencillo, no va a ser nada fácil. Pero recuerda, si tienes un sueño de parte de Dios, recuerda que aunque estés solo, Dios irá añadiendo los recursos, Dios irá añadiendo las herramientas necesarias para que tú llegues a conquistar y alcanzar tus sueños. Quiero decirte, número 1, 3 cosas importantes con respecto a un soñador. Número 1, un soñador no puede ser destruido. En el capítulo 37, versículos 19 y 20, la palabra del Señor menciona allí de esta manera: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Lo primero que intentaron sus hermanos cuando vieron que él venía trayéndoles el encargo de su padre era que ellos querían deshacerse de él, que ellos querían desaparecerlo, querían matarlo, y decían: a ver, veremos qué será de sus sueños. Lo odiaban a causa de sus sueños a este joven que les servía, que era obediente, pero déjame decirte que un soñador no puede ser destruido. Un soñador tiene empeñada la palabra de Dios para que, a pesar de la adversidad, a pesar de los momentos duros, ese sueño va a poder ser conquistado en algún momento, en el tiempo exacto, en el tiempo planeado por el Señor. Sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos intentaron asesinarlo. Dice la Biblia que lo echaron en una cisterna para ahogarlo, pero gracias a Dios esa cisterna estaba vacía. Y luego fue vendido a los madianitas. Lo primero era
es que Dios proveyó una caravana de los madianitas para que él pueda ser vendido, ¿no? Él pueda ser vendido y fuera llevado hacia Egipto. Dios siempre proveerá una caravana que será tu rescate, que será el medio, la forma en la cual Dios te salvará. Esta caravana de ismaelitas fue provista por el Señor en el momento exacto, en el momento necesario para sacarlo de la furia, de ese intento de querer acabar con la vida de este soñador. Dios proveyó, entonces ellos lo vendieron a precio de esclavo y fue llevado hacia el mercado de Egipto para ser ofrecido como un esclavo, como un sirviente, como un esclavo hacia cualquier persona que se atreviera pues a adquirirlo. Imagínense todo lo que podría sentir José por causa solamente de sus sueños. Si él no hubiese soñado, no hubiese tenido nada de esta experiencia, no hubiese sido repudiado, rechazado, no hubiese sido aborrecido por causa de sus hermanos. Si él hubiese crecido como todos los demás, sin sueños, sin desafíos en su vida, sus hermanos lo hubiesen considerado uno más entre todos los que formaban parte de su equipo, de su grupo, ¿verdad? Sin embargo, él era diferente. ¿Y qué nos hace diferente a los demás? El hecho de tener un sueño. Eso es lo que nos hace diferente. Pero hay un precio muchas veces alto que pagar. Pero, número uno, déjame decirte, un soñador no puede ser destruido. Dios protegerá, guardará, cuidará, porque ha puesto en el corazón de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, un sueño que lo llevará hacia el destino, y ese sueño será de bendición para multitudes, para generaciones, para mucha gente que pueda cubrirse bajo la sombra de ese sueño. Así que, número uno, déjame decirte que por más que la gente intente, que por más Satanás intente destruirte, no lo va a poder hacer. El enemigo no busca a las personas conformistas, no busca a los cristianos que están simplemente contentos con congregar a la iglesia y no hacer más. El enemigo no le interesa realmente a aquellos creyentes que simplemente se hacen llamar, entre comillas, cristianos, pero no tienen un sueño. Quienes van a formar una confrontación, quienes van a atacar duro el infierno y los planes del enemigo son los soñadores. A esos va a buscar el enemigo destruirlos. A esos el enemigo se va a empeñar en querer acabarlos, porque saben que esos soñadores son los que van a ejecutar los grandes cambios, las grandes transformaciones. Son aquellos los que van a originar las cosas que no hay para que sucedan. Así que los soñadores son necesarios, y aunque el enemigo trate de destruirlos de muchas formas, ellos serán guardados por la palabra de Dios. En segundo lugar, un soñador no puede ser esclavo. En Génesis 39, versículo 2, dice la palabra: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora José está solo, lo han apartado sus hermanos. Para sus hermanos, José es un asunto terminado, es un asunto acabado. Ellos pensaron, como sucedía con el 99.999% de todos aquellos que eran vendidos como esclavos, nunca más se sabría del destino de ellos, jamás se sabría de ellos. Y ellos pensaron en su mente que jamás volverían a ver a su hermano, y pues mancharon sus túnicas, que le arrancaron, y la mancharon con alguna sangre de alguna bestia del campo, y la llevaron a su padre, y mintieron a su padre diciendo que habían encontrado eso en el camino y que alguna mala bestia había devorado a José. Sin embargo, Dios comenzaba algo con José. Aunque el mundo entero se aparte de ti, aunque los hermanos de José ya no estaban con él,
Dios estaba con José. La palabra del Señor dice muy claro: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José estaba alejado de todo. No estaba su familia, no estaban sus padres, no estaban sus parientes, sus familiares. Fue retirado de su tierra de la manera más injusta, sin haber tenido ninguna causa, ningún propósito. Sin embargo, aunque el mundo te pueda dejar, si Dios está contigo, créeme, lo tienes todo. Tienes el respaldo de Dios, y si Dios está a tu lado, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Tienes al mejor amigo, al mejor socio, tienes el mejor respaldo que tú vas a poder necesitar. Pero allí José no se desmoronó. José siguió permaneciendo y creyendo en sus sueños. Aunque ahora estaba a kilómetros mucho más distante de sus sueños, esos sueños que él había tenido de parte de Dios hacían pensar de que él iba a ser un gobernador, que iba a ser él una persona que iba a estar en un cargo de alta eminencia, de alta importancia, que iba a ser tan importante que aún sus propios parientes se iban a inclinar ante él. Esto no habla de arrogancia, sino habla de la posición que iba a adquirir él por causa de la autoridad que le iban a conferir. Sin embargo, esto, hermanos, hizo que sus hermanos precisamente por eso lo odiaran. Pero Dios estaba con José. El Señor estaba con José. Y Él no permitió que el rencor, que la amargura que Él había experimentado como cualquier ser humano lo controlara. Él no se llenó de dolor, no permitió que la depresión, cualquier persona se deprimiría al extremo de no desear la vida. Pero él no, él sabía que él podía mantenerse, aunque se encontrara a kilómetros de sus sueños. Sabemos que aquellos kilómetros de distancia que humanamente nos mantienen alejados de nuestro sueño, para Dios son kilómetros que nos acercan a sus planes y sus propósitos, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y los caminos que Él ejecuta para que esos sueños se logren son mucho más superiores a los nuestros. ¿Y qué hizo José en ese lugar? Dice la Biblia que fue varón próspero, fue un administrador, fue un hombre que comenzó, ni bien llegó a casa de su amo, el egipcio llamado Potifar. José comenzó a ganarse la confianza, a ganarse el respeto de su amo, de manera que su amo lo puso sobre toda su casa y no tomaba incluso decisiones por encima de José. José era el que tomaba las decisiones, porque desde que él tomó las riendas de lo que tenía de Potifar, todo comenzó a ser prosperado, todo comenzó a irle bien, todo comenzó a ser multiplicado. Eso es lo que tiene el poder de un sueño. El poder de un sueño tiene la capacidad de mantenerte vivo a pesar de la adversidad. Tiene la capacidad de mantenerte despierto aún a pesar de las duras tempestades que uno pasa en el trayecto de su camino. Por lo tanto, un soñador no puede ser un esclavo. La esclavitud no lo puede detener. Él estaba confinado a vivir subyugado a los deseos y anhelos de sus amos. Así morían todos los esclavos. Pero este no era un esclavo común y corriente. Él era un emprendedor, era un empresario, era una persona que tenía iniciativa, era una persona que tenía proposiciones, y esto lo hacía diferente al resto de los demás. Todo el resto de esclavos solamente se limitaban a obedecer y a ejecutar las cosas que sus amos le decían. José no. José tenía propuestas, José tenía habilidades que lo hacían diferente. La Biblia dice que todo lo que tocaba su mano era prosperado por el Señor. En tercer lugar, un soñador no puede ser preso. En Génesis capítulo 39, versículo 22, la Biblia dice
que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Conocemos la historia, ¿verdad? José fue un hombre próspero en la casa de Potifar, pero el enemigo, como volvemos a recalcar, puso sus ojos en José. Dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Ella lo deseó y como joven quería pues tener intimidad con él y lo acosaba. Lo acosaba durante semanas, durante meses. Seguramente se aproximaba a él dándole muchos regalos, ofreciéndoles algunas cosas. ¿Y qué tenía él que perder, no? Él no tenía nada que perder, era simplemente un don nadie, era un esclavo. Pero él sabía que quien estaba con él era Dios, quien estaba con él era Jehová, quien había hecho prosperar su camino, quien le había dado el sueño era Jehová. Por lo tanto, él se mantenía íntegro, se mantenía fiel. Llegó un momento en el cual no había nadie en casa y la esposa de Potifar lo cogió fuertemente a José y le obligó prácticamente para que estuviera con él. José tuvo que huir, escapar por sus sueños, escapar por lo que él sabía. Él le dijo a ella: yo no puedo faltar el respeto a mi amo quien me ha confiado, pero en primer lugar no puedo fallarle a Dios, quien ha estado conmigo. Qué maravilloso la convicción de José. Y hermanos, esta mujer hizo un escándalo y se hizo víctima de algo completamente que no había sucedido. Lo acusó de violación y José fue lanzado a la cárcel por haber sido fiel, por haber agradado a Dios, por hacer lo correcto. Fue lanzado hacia la cárcel. Hermanos, cualquiera de nosotros, joven, cualquiera de nosotros diría pues qué injusto que es Dios, ¿no? Uno le es fiel, uno es íntegro delante de Dios y uno debería recibir el premio. Sin embargo, recibe al contrario castigo. Y José es injustamente, hermano, llevado a la cárcel egipcia, donde seguramente le iban a confinar a una cadena perpetua, donde lo iban a confinar a duros trabajos porque se había atrevido a cometer un acto terrible en contra de la mujer de un oficial egipcio. Hermanos, José estaba perdido, no había oportunidad para él, ya no había nada que hacer, no había ningún abogado con el cual él contaría. Su propio amo había dudado de él y lo había metido a la cárcel. No tenía a sus hermanos para que puedan abogar por él, no había nadie que lo visitara, no había absolutamente nadie que se preocupara por él. Pero otra vez dice la Biblia, Jehová estaba con él, Dios estaba con él. Siempre ese es el común denominador de los soñadores que le creen a Dios. Dios no se aparta de ellos. Y aunque el valle y aunque el camino y el valle se torne llena de sombras, Dios estará contigo en medio de toda adversidad. Y allí, en la cárcel, decimos, un soñador no puede ser preso. No puede ser apañado por la prisión. Él seguía vivo con sus sueños, con muchas preguntas, con muchas interrogantes, sabiendo que ahora, ¿qué lo sacaría de aquel lugar? Dice que en la cárcel habían 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, y tuvieron sueños, y José era especialista precisamente en poder descifrar los sueños. Fue José quien les reveló, les interpretó los sueños que ambos tuvieron. Y al cabo de 3 días se ejecutó tal como él los había dicho. Y el copero fue llevado, como José lo había dicho, a la casa del faraón. Y la palabra del Señor dice que José le rogó
prácticamente al jefe de los coperos que se acordara de él, que nunca se olvidara de él por lo que había hecho. Pero miren lo que dice la Biblia en el capítulo 40, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Imagínense, un amigo que había sido atendido, José seguramente le había contado su historia, José seguramente había tenido el tiempo ahí en la cárcel para contarle todo lo que le había sucedido. Y allí en la cárcel, hermanos, José le adquirió un amigo, pero que luego que fue repuesto a su trabajo, el copero se olvidó de José. Y es probable que mucha gente se olvide de ti. Y es probable que muchos que te hicieron promesas ya no se acuerden de ellas. Es probable que mucha gente que tú habías puesto tu esperanza, hoy esas personas te den la espalda. Es probable que suceda así. Pero déjame decirte, Dios no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti. Habían pasado 13 años, 13 largos años. Él entró cuando tenía 17 años y ahora él tenía 30 años. Habían pasado 13 largos años extrañando la libertad, extrañando hacer lo que más quería, extrañando a su familia, extrañando a su padre. Él amaba mucho a su padre, a su hermano menor también y a toda su familia. Retirado de todo lo que él había hecho, pero él se había ganado respeto, se había ganado confianza, una vez más, aún en la cárcel, de manera que el carcelero puso todo en las manos de José. Qué tal capacidad, qué tal habilidad, qué tal iniciativa de José para que donde llegara tuviera ganara altamente y rápidamente confianza delante de las personas que tenían esa autoridad. Déjame decirte, un soñador no puede ser destruido, un soñador no puede ser esclavizado, tampoco puede ser apresado. Pero déjame decirte que los sueños te van a alcanzar. Va a llegar el momento en el cual los sueños te van a alcanzar y se van a cumplir. Los sueños se van a cumplir. En algunos momentos se han tardado meses, en otros momentos se han tardado años, en algunos momentos se han tardado décadas, pero definitivamente si te mantienes creyendo en Dios, el sueño se va a cumplir, porque vino del corazón de Dios. Y vemos en Génesis capítulo 41, del verso 37 al 44, que Faraón tuvo un sueño, que no tenía la interpretación del sueño que él había soñado. Llamó a todas las personas que podían darle la explicación, ¿verdad? No, todos sabemos ya lo que habían soñado, siete vacas gordas y luego que se levantaron 7 vacas flacas y aquellas vacas flacas devoraban a las vacas gordas, por sintetizar, ¿no? Y eso era lo que lo tenía turbado al faraón, porque ese sueño venía de parte de Dios. Ese sueño venía como una advertencia, como una prevención de parte de Dios de lo que iba a ocurrir en la humanidad. Y hermanos, no había quien. Y déjame decirte una cosa, Dios prepara el camino, Dios es el que se encarga de abrir las puertas a los soñadores. No necesitas promoverte, no necesitas hacer cosas en tus habilidades. Cuando Dios te da un sueño, Él se encargará de abrir las puertas, Él se encargará de abrir los contactos, Él se encargará de preparar el momento exacto para que tus sueños comiencen a vislumbrar la realidad del poder de Dios. Fue en ese momento cuando el copero le dijo a Faraón: yo recuerdo de un joven hebreo que estuvo preso o que está preso. El faraón dijo: ¿qué esperas? Inmediatamente traedlo. Y fueron y lo trajeron a José de aquella cárcel sucia, de aquella cárcel maloliente, y fue cambiado y fue trasladado hacia el palacio del faraón, donde José oyó el sueño, escuchó el sueño y le dio la interpretación correcta de lo que el faraón había soñado.
Y gloria a Dios, ¿no? Porque José, cuando le dio la interpretación al faraón, no solo le describió lo que estaba por ocurrir. José le dijo: vienen 7 años de grande abundancia, 7 años de grande abundancia, y luego vienen 7 años de gran escasez. La escasez será tanta en la tierra que no habrá una hambruna terrible. Por lo tanto, el faraón tiene que buscarse y tiene que hacer, y le dio todas unas indicaciones. Así que José no se limitó a dar la interpretación solamente del sueño, sino también le dio una alternativa, le dio propuestas, y aún más, le dijo que tenía que buscar a una persona que fuera íntegra para que estuviera al frente de todo lo que significaría la buena administración de los tiempos de abundancia. Faraón fue sorprendido y dijo: ¿dónde encontraré otro hombre donde esté el Espíritu de Dios? Y reconoció que el hombre que necesitaba era José. Por lo tanto, José fue nombrado el gobernador de Egipto. Fue nombrado y fue llevado en carroza y fue paseado por toda la ciudad para que todo Egipto reconociera que ahora tenían un gobernador llamado José. ¡Qué tremendo! Se cumplió el sueño de Dios. Se cumplió el sueño de Dios. Y déjame decirte, querido joven, que aunque pasen los años, que aunque pase el tiempo, Dios se encargará de que tus sueños se hagan una realidad. Dios se encargará de que tus sueños se hagan una realidad. Dios usó a José como un instrumento para salvar a la humanidad, porque venían 7 años de sequía, donde la tierra iba a ser prácticamente asolada, donde la tierra iba a ser prácticamente asediada por el hambre, por la falta de lluvia, por la falta de comida, y José fue un instrumento para salvar a millones y millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero no solamente para ellos, sino también para su familia. Y se cumplió el sueño, porque sus hermanos vinieron hacia Egipto, donde era la única tierra que había provisto, la única tierra que tenía abundancia de trigo, aún para vender a las ciudades vecinas, a los pueblos vecinos. Y cuando sus hermanos llegaron, se inclinaron ante José, y se cumplió el sueño que Dios le había dado cuando él todavía era un muchacho. José pudo ver cómo el sueño de Dios se hacía una realidad. Y no solo eso, sino que Dios usó a José para que él preparara la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, para que pueda ser habitada por su padre y sus hermanos. Gloria a Dios, porque al margen de la adversidad, al margen de todo lo que pueda ocurrir, nuestros sueños se cumplirán. Y eso es lo que tiene el poder de un sueño. Cuando ese sueño viene de parte de Dios, recuerda, un soñador no puede ser destruido, un soñador no puede ser esclavizado, un soñador no puede estar apresado. En medio de toda esa adversidad, Dios siempre caminará contigo y te dará la victoria, y verás el cumplimiento de tus sueños. Estimado hermano, estimado joven que me escuchas, tú que tienes un sueño de parte de Dios, no renuncies a ese sueño. Desentierra los sueños que Dios te dio en algún momento de tu vida, y recuerda que aunque sientas que estés muy distante, si estás siendo fiel al Señor, Dios caminará contigo y Él abrirá las puertas para que ese sueño se haga una realidad. Dios te bendiga, estimado soñador, y sigue adelante, abrazando, sujetándote y creyendo que Dios a su tiempo hará una realidad de los sueños que Él ha puesto en tu corazón. Que el Señor te bendiga grandemente.